Estas son las noticias de France 24. Al menos 30 palestinos, entre ellos 10 menores de edad y 3 israelíes, murieron en los recientes enfrentamientos en Jerusalén, que escaló a varios ataques aéreos. El armamento israelí alcanzó un edificio en la Franja de Gaza, desde donde fueron lanzados más de 130 cohetes. Uno de ellos alcanzó un bus de pasajeros en un suburbio de Tel Aviv, hiriendo a 6 personas. Analizamos el tema en minutos. Jornada número 14 de protestas ciudadanas en Colombia. Durante su visita a la ciudad de Cali, el presidente Iván Duque anunció la gratuidad de la educación universitaria, tecnológica y técnica para los más pobres en el segundo semestre del 2021. Por su parte, los grupos indígenas presentes en esa ciudad del suroccidente del país anunciaron que regresarán a sus resguardos, desde donde seguirán con sus reclamos al gobierno nacional. Y en Rusia, 9 personas fallecieron, entre ellos 7 menores de edad y 2 adultos. 20 más resultaron heridos en un tiroteo perpetrado en una escuela de la ciudad de Kazán, a unos 800 kilómetros al sur de Moscú. El atacante, un joven de 19 años, fue detenido por la policía local. Se trataría de un exalumno de esa institución educativa. Muy buenas noches, soy Santiago López González, les doy la bienvenida a las noticias de France 24, estamos en vivo desde nuestros estudios en Bogotá, en Colombia. Vamos a comenzar en Medio Oriente, en donde al menos 30 ciudadanos palestinos, entre ellos 10 menores de edad y también 3 israelíes, murieron en Jerusalén, en donde la tensión entre ciudadanos palestinos e israelíes llevaron a ataques aéreos. Más de 130 cohetes fueron disparados desde la Franja de Gaza y alcanzaron a sobrevolar el espacio aéreo de la ciudad de Tel Aviv, la más poblada de ese país. Uno de los proyectiles impactó en un autobús en la zona de Olón, un suburbio de Tel Aviv, y allí dejó a 6 personas heridas. Esto en respuesta a los ataques aéreos israelíes que provocaron el colapso de un edificio residencial de 13 pisos en Gaza. El primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que Hamás pagará un precio muy alto, mientras que los líderes del grupo Hamás indicaron que están listos ante cualquier escalada por parte de Israel. Estos enfrentamientos provocaron llamados por parte de la comunidad internacional. La ONU y también la Unión Europea han pedido un cese inmediato de la violencia, mientras que la Liga Árabe ha denunciado la violencia contra Gaza. Para analizar este tema saludamos a Susana Mangana, ella es directora de la Cátedra Islam de la Universidad Católica de Uruguay, también es analista internacional, analista política internacional, se conecta a esta hora desde la ciudad de Montevideo. Muy buenas noches. Y señora Mangana, estamos ante una nueva escalada de tensión y ataques entre Israel y Palestina. El grupo Hamás pues, ha dicho que no tiene temor en incrementar su escalada militar a lo que llegue allí procedente de Israel. ¿Qué diferencia tiene este escenario con respecto a lo que hemos visto en unas escaladas anteriores en años pasados? Bueno, yo creo que lo tenemos que decir primero. Buenas noches, Santiago, para ti, para la audiencia de France 24. Es importante comprender que estamos ante una escalada de violencia muy peligrosa en un momento en que la calle palestina ha perdido toda esperanza, saben que están solos, hay una división muy profunda en cuanto a la dirigencia de los palestinos, la autoridad palestina por un lado que gobierna desde Ramallah y Hamás que gobierna desde la Franja de Gaza, con elecciones que iban a ser generales que han sido suspendidas por el presidente Mahmoud Abbas. Yo creo que los jóvenes sobre todo se sienten cansados de promesas falsas, promesas rotas por otra parte, y ha habido una escalada en las últimas horas, pero también en las últimas semanas, producto de lo que fue también 3 frentes abiertos que tuvo Israel durante este cierre de Ramadán. Por un lado, el despliegue de fuerzas de seguridad para prohibir la entrada a la puerta de Damasco, sobre todo de los jóvenes que querían rezar en la mezquita de Al-Aqsa. Después, la orden de desalojo de al menos 4 familias que ascenderían a 40 miembros en total, 40 palestinos que tendrían que salir del barrio de Sheikh Jarrah. Y, por tanto, yo creo que esta escalada última también desde el sábado pasado en la explanada de las mezquitas es lo que ha hecho que ahora Hamás decida atacar directamente a Tel Aviv y al centro de Israel. ¿Qué tanto influye el momento político en el que se encuentran las dos partes? Israel, en donde Yair Lapid está intentando conformar un gobierno, llevan 2 años tratando de hacerlo, es el tercer político israelí que está con esta misión, y también las elecciones aplazadas en Palestina. ¿Qué tanto influyen estos escenarios?
Bueno, yo creo que evidentemente tenemos un desgaste político de una figura como es la del premier Benjamin Netanyahu, un hombre que está acostumbrado a gobernar con mano dura, a no ceder a las peticiones de los palestinos, pero evidentemente tiene Lapid menos de un mes para poder conformar gobierno y eso la calle israelí también lo duda porque realmente han sido 4 elecciones generales en 2 años y parece que se encaminan a una quinta. Yo creo que esta escalada de violencia, como siempre suele ocurrir, beneficia a los extremistas de un lado y del otro, tanto del campo israelí, en este caso al Likud y al gobernante todavía en funciones, que es Benjamin Netanyahu, que ha prometido intensificar estos ataques a Hamás, pero también a los radicales de Hamás que aprovechan este momento y sobre todo el hastío y la indignación de los palestinos por lo que es la orden de desalojo de Sheikh Jarrah, de este barrio de Jerusalén Este de familias palestinas, para aprovechar y atacar a Israel. ¿Qué podemos esperar por parte de la comunidad internacional? Ya vemos llamados por parte de la Organización de Naciones Unidas, también de la Unión Europea. La Liga Árabe ha criticado la situación y ha llamado también a desescalar esa tensión. ¿Qué podemos esperar por parte, por ejemplo, de Estados Unidos, que hasta ahora no se ha pronunciado, y otros países de la región, como Irán? Bueno, sí, Santiago, pones yo creo que el foco y el acento en la cuestión importante. Aquí ha habido un cambio de timón, si se quiere, en la política exterior para Oriente Medio de la nueva administración encabezada por Joe Biden, pero mucho me temo que todavía el apoyo tácito de Estados Unidos al gobierno israelí va a significar que todavía esta violencia va a seguir incrementándose. Tenemos una comunidad internacional absorta por la pandemia, preocupada por la carrera por las vacunas y cómo reactivar la economía de muchos países, sobre todo de la Unión Europea, tras los efectos negativos de la pandemia, con lo cual los palestinos se saben solos. Y por eso también yo creo que hay que entender este repunte de violencia. Susana Mangana, desde la ciudad de Montevideo, en Uruguay, muchas gracias por este análisis para la teleaudiencia de France 24. En otros temas, Colombia cumple ya 14 días de manifestaciones ciudadanas y el país se prepara para una nueva jornada de paro nacional que está prevista para mañana miércoles. El presidente de Colombia, Iván Duque, viajó en la jornada de hoy a la ciudad de Cali, que es el epicentro de estas protestas ciudadanas. Allí sostuvo encuentros con autoridades locales y con su equipo negociador desplegado en Cali para buscar una salida a esta crisis social. Entre tanto, a través de un comunicado, los grupos indígenas presentes allí en Cali anunciaron que van a abandonar la ciudad y regresarán a sus resguardos en el departamento del Cauca, desde donde van a continuar con sus reclamos al gobierno colombiano. De otra parte, el mandatario de los colombianos también anunció gratuidad para la educación superior, universitaria, técnica y tecnológica para los estratos más bajos de la escala social colombiana para el segundo semestre del 2021. Estas fueron sus palabras. Pero hoy queremos enviar un mensaje adicional y un mensaje también de optimismo. Junto con el Ministerio de Hacienda hemos hecho una reasignación de eficiencia presupuestal para que se garantice desde ya que en este segundo semestre del año 2021 tendremos educación pública, universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Esto significa que cerca del 97% de los estudiantes en las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas tendrán cubierta su matrícula. Y son al menos 7 los reclamos sobre los que giran estas conversaciones y peticiones del comité y de los sindicatos y el gobierno colombiano para solventar la crisis económica y las desigualdades extremas en este país que han sido acumuladas a lo largo de varias décadas. La principal es una renta básica para los más vulnerables cuyo costo anual superaría los 73 billones de pesos colombianos, que son unos 23.000 millones de dólares estadounidenses. ¿En qué consisten estas exigencias y cuál es su viabilidad? Marina Sardiña nos lo cuenta. Sin acuerdos, así concluyó la reunión entre el presidente Iván Duque y el comité organizador del paro, que expuso al mandatario su amplio pliego de peticiones de emergencia tanto económicas como sociales, que datan de las masivas marchas de 2019 y que buscan soluciones a la crisis política y social que ha causado las protestas y que se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19. La retirada de la fallida reforma tributaria del gobierno ha dado paso a otras exigencias, abanderadas por una renta básica de emergencia para 6 millones de hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad por un periodo de 6 meses.
Las propuestas tendrían un costo aproximado de 81 billones de pesos anuales, según cálculos de economistas locales, la mayoría, casi 74 billones, destinados a la renta básica. Por ello, los expertos dudan de la viabilidad para llevar a cabo unas propuestas económicas tan ambiciosas a la luz de la situación fiscal del país, con el 49,2% de la población trabajando en la informalidad y más del 42% en situación de pobreza. Si bien el presupuesto del comité está muy por encima de la fallida reforma tributaria de casi 25 billones de pesos colombianos, el comité difiere del gobierno y los economistas tradicionales en la forma de recaudar los fondos para estas ayudas sociales. Proponen que la banca central haga préstamos, la monetización de las reservas internacionales, impuestos a los más ricos o una apuesta por la producción nacional. En Rusia asciende a 9 el número de víctimas mortales, entre ellas 7 menores de edad y 2 adultos, que dejó el tiroteo en una escuela en la ciudad de Kazán, la capital de la República Rusa de Tatarstán, a unos 800 kilómetros al sur de Moscú, la capital. Según los reportes oficiales, otras 20 personas resultaron heridas, mientras que el atacante, un joven de 19 años y exalumno de esta escuela, fue arrestado por la policía local. Xavier Colás, desde Moscú, la capital rusa, nos da más detalles en el siguiente reporte. El autor de la matanza es un joven de 19 años que había estudiado en esa misma escuela. El arma estaba registrada a su nombre. Parece que obtuvo el permiso hace menos de 2 semanas y estaba desequilibrado. El presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado que se establezcan criterios más estrictos de cara a la obtención del permiso de armas en Rusia. En el Hospital Clínico Infantil de Tataristán están ingresados 18 niños, 6 de ellos están en estado crítico. A estas horas se saben algunas cosas sobre el asesino que se graduó allí mismo en esa escuela hace 4 años y entró después en la universidad, donde estudió como especialista en informática. Sus profesores lo recuerdan como un chico callado y respetuoso. Unos días antes de la matanza, el atacante puso en marcha un canal en Telegram que bautizó como Dios, donde se autodenominaba como un ser superior. Por la mañana se fotografió a sí mismo con una máscara donde se leía la palabra Dios, afirmando que iba a la escuela a cometer una matanza y que después se iba a suicidar. Claro que al final ha acabado entregándose a la policía. Cambiamos de tema, hablamos ahora de India, que sigue haciendo frente al rebrote de COVID-19 que ha llevado a una saturación del sistema de salud de ese país. Este martes, India registró unos 329.942 nuevos casos de contagio, lo que supone una disminución de 30.000 casos con respecto al día anterior. No obstante, la falta de oxígeno, de respiradores, ha llevado también a que las familias tengan que ir a buscar de manera desesperada en los mercados clandestinos, donde debido a la demanda que hay, los precios están entre 5 y 10 veces por encima del precio habitual a nivel comercial. Según la OMS, la variante de India del COVID-19 ya está presente en 44 países alrededor del mundo. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. En India, miles de personas se ven forzadas a acudir al mercado negro para conseguir medicinas. Mientras el aumento de casos de COVID-19 ha llevado al sistema de salud al borde del colapso, los hospitales están reportando una intensa escasez y las farmacias son incapaces de mantener el suministro. El antiviral Remdesivir está siendo usado para tratar pacientes con síntomas graves. El precio original para un vial de 100 miligramos es de entre 1.000 y 5.400 rupias, entre 14 y 68 dólares estadounidenses. Pero la escasez ha llevado a las familias a buscar entre sus ahorros para poder pagar un precio hasta 5 veces superior al oficial. Solo podemos conseguir los medicamentos en el mercado ilegal. El primer día compré una dosis por 28.000 rupias. El siguiente compré 3 más por el mismo precio cada una. El tercer día compré 2 más por 30.000 rupias. Las redes sociales se han llenado de gente desesperada por conseguir los medicamentos, pero incluso faltan las medicinas más básicas. Muchas medicinas que son esenciales para ellos, incluso medicinas simples como una pastilla de Dexona, se han convertido en algo muy complicado de conseguir. Al menos que pongan esas cosas a disposición, no que si alguien necesita algo tenga que ir de un lado a otro corriendo para conseguirlo. En el mercado ilegal de medicinas, la demanda de oxígeno, camas UCI y ventiladores también están disparándose en las redes. India roza ya los 23 millones de casos confirmados de COVID-19. El ministro de Salud confirma que el total de muertos asciende a casi 250.000. Esto supone el 20º día consecutivo en que los casos diarios alcanzan los 300.000 en India.
Y con esto llegamos al final de las noticias en France 24. Les recuerdo que ustedes pueden profundizar o actualizar estos y otros hechos de la actualidad internacional en france24.com, también en las redes sociales del canal y por supuesto en la app descargándola en sus dispositivos móviles. Siga con nuestra programación. Muy buenas noches.